Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos una vez más a su programa El Evangelio a tu alcance. En este día, viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículos del 45 al 48. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Encontramos ahora una lectura que tiene relación y es otra versión de aquella que escuchamos precisamente la semana pasada en la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Y la enseñanza sigue siendo la misma, y es esta: hermanos, el templo, tanto el material como nuestro templo de nuestra vida, es siempre casa de Dios. Y por ser casa de Dios hay que mantener ese respeto, hay que mantener muchas veces ese amor hacia ese lugar de encuentro con el Señor, porque de ahí sucede que el templo se termina convirtiendo en muchas ocasiones en una cueva de ladrones. ¿En qué sentido? Pues de dos maneras. En primer lugar, cuando nosotros no respetamos de manera material el templo de Dios, es decir, muchas veces ocupando el templo como basurero. En muchas parroquias se ve lamentablemente, y esto se dice lamentablemente porque no lo hacen gente de la calle, gente anticatólica, sino que lo hacen los mismos cristianos, los mismos que van a vivir la misa. Dejan basura, dejan muchas cosas, dejan como un basurero el templo, cuando no debería de ser así, cuando nosotros deberíamos de respetar nuestro templo. Gente que en los templos va a comer, gente que en los templos va a hacer muchas cosas, menos orar. Y eso es convertir la casa de Dios en cueva de ladrones. ¿Por qué en cueva de ladrones? Porque obviamente los ladrones no tienen respeto, los ladrones están fuera de la ley, no tienen normas, no tienen principios. Y así parece muchas veces la casa de Dios, cuando hacemos desórdenes en la casa de Dios, cuando nosotros dejamos tirados tantas cosas en la casa de Dios. Y por otra parte también la convertimos en cueva de ladrones, cuando vamos al templo y no vamos a respetarlo, no vamos a orar, sino que se escucha muchas veces en el templo una gran bulla, y parece que si uno cerrara los ojos dentro del templo y solo se guiara por lo que escucha, parece como que si uno estuviera en el mercado, en un parque, en un mitin político, porque solo bulla, solo cosas, y no se respira ese ambiente de oración que debería de ser la casa de Dios. En cambio se escucha tanta bulla, tanta distracción, en la cual una persona no puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay tantas distracciones, hay tantas molestias. De hecho, a veces es irónico que interrumpe y molesta más la actitud de muchos cristianos que a veces un pobre perro que se pierde y que entra al templo. ¿Qué distracción? Sí, pero es más molesto la distracción que genera la bulla, el irrespeto y la ofensa que hacen muchos cristianos a la casa de Dios. Y por otra parte, debemos de saber respetar el templo de nuestro cuerpo, porque también nosotros conformamos el templo espiritual de Dios. Y al final el templo material, esas paredes, ese techo, esas bancas que constituyen de una manera característica el templo de Dios, solo tienen sentido cuando nosotros, templos espirituales, nos hacemos presentes para vivir de forma adecuada la palabra de Dios. Sin ese sentido, sin nuestra vivencia personal de templo de Dios, nosotros no le vamos a dar significado a la palabra de Dios. Es interesante ver cómo en lugares de Medio Oriente, como Irán, el Líbano, lugares en donde los cristianos son perseguidos y que muchas veces los templos son causa de atentados y se destruyen totalmente, es bonito ver cómo los cristianos se reúnen en las ruinas, ponen una cruz y oran, porque recuerdan de que el templo de Dios es más
que 4 paredes. El templo de Dios es allí, en donde los templos espirituales que somos nosotros nos reunimos para orar, nos reunimos para encontrarnos con el Señor. Es ahí en donde el templo adquiere su verdadero y más sublime significado.